no se vayan sin recoger su devocional para las células de estos días. Bueno, trajeron la Biblia, ¿verdad? Bien. Somos cristianos, los cristianos debemos andar con la Biblia, ¿verdad? Eso es verdad. Bueno, hoy vamos a ir a nuestra última parte, la última parte de nuestro estudio, que va a ser acerca de un nuevo comienzo, y vamos a hablar un poquito acerca de las emociones y ya me van a entender un poco acerca de eso. Pero quiero recordarles que habíamos iniciado hace un par de semanas con la idea de que debemos tener un nuevo comienzo este 2023, y para este nuevo comienzo debemos reconocer primero que tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Debemos llevar nuestra mente y nuestro comportamiento a Cristo Jesús, nuestro Señor. También hablamos de algo muy importante, y eso lo hablamos la semana pasada, de que debemos tener una decidida voluntad para actuar, para cumplir los deseos, las metas, los anhelos y sobre todo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Podemos saberlo, y eso hablábamos la semana pasada, que podemos tener muchas cosas claras en nuestra cabeza, pero si no tenemos la voluntad de obedecer, pues no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. ¿Se acuerdan de este dicho? No hay que gastar pólvora en gallinazos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan quién era el gallinazo? Gallinazo o sopilote, zamburo, samur. Puede ser el primo de alguien, el hombre. Bueno, y hablamos de esto, de la importancia de poner claros los objetivos para no perder ni despilfarrar los recursos que tenemos. ¿Saben cuál es el recurso más importante que ustedes tienen? La vida y el tiempo, la libertad también. Son valores importantes. A veces no los tenemos en cuenta hasta que no los tenemos. Esta semana que estuvimos visitando a Benjamín, me pareció algo muy interesante. Como le vieron, Benjamín tenía una pieza de metal en el pecho y en la espalda, y no podía girar ni a derecha ni a izquierda sobre la cama. Tenía que dormir boca arriba y no podía moverse, porque la cosa esta, no le permitía moverse. Y me puso a pensar, Dios mío, yo doy por hecho que me puedo dar vueltas en la cama como un pollo asado. Me muevo para un lado y me muevo para otro lado, pero cuando lo vi a él, yo dije, hay cosas que uno da por hecho que realmente son un privilegio, hasta darse vuelta en la cama, ¿no? Y a veces uno puede perder de vista que hay cosas importantes que debemos apreciar. Ahora, ya nosotros para este momento podemos reconocer que un año diferente, que ya está terminando el primer mes, no se va a atrasar o no se va a cosechar con solamente buenos deseos, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Para hacer algo diferente, para que nosotros podamos vivir algo diferente este año, y ya estamos pensando en los 11 meses que quedan, tenemos que hacer algo, tenemos que actuar. Y hoy voy a hablar acerca de eso. Pero antes quisiera preguntarles, como les pregunté la semana pasada, si hay alguien aquí que quisiera compartirnos una meta que haya trazado para este año. La semana pasada algunos nos compartieron. ¿Alguien más ha trazado una meta para este año? Una meta, un sueño, un anhelo, un propósito. No sé, es una afirmación. ¿Nadie ha trazado una meta? Ok, a ver, cuenten. Sí, no les dé pena. Sí, Lurvin. Yo me puse creo que fue el primer miércoles del año o el segundo, no recuerdo, que predicó acerca de eso, de las metas. Ajá. Y yo me puse como meta leer la Biblia en este año, y también aprender inglés, leer un poco más cualquier otro libro y aprender a manejar también un vehículo, porque no puedo manejar. Muy bien, excelente. Esos son buenos propósitos. Muy bien. Nadie puede aprender a nadar si no se lanza al agua, así que alguien le tiene que prestar el carro a Lurvin para que
que aprenda. ¿Alguien puede compartir otra meta? Sí, Rosita. Pasar más tiempo con tus hijos. Amén. Eso es un gran tiempo. Sería una linda meta, madres, que este año ustedes oraran más con sus hijas. No solamente ir a hacer compras y a comprar zapatos, botas y galguerías y comer y pasar. Orar. Un día que mamá e hija pudieran conversar. Un día que papá e hijo pudieran orar. Eso sería una gran meta para este año. Al menos una vez por mes. Rubén, ¿tienes una meta para compartir? Sí, verdad que mi meta siempre he estado estudiar más Uh-huh. la palabra de Dios y mi meta es meterme al seminario, como ya habíamos hablado, pero bueno, Dios este año pues no se pudo, pero mi meta es estudiar más la palabra de Dios. Amén. Esa ha sido mi meta, pero en esta semana surgió algo muy importante en nuestra vida de matrimonio con mi esposa y en lo personal me puse una meta que yo dije, hemos dejado pasar muchas cosas que no nos damos cuenta cuán tan importante es el tiempo, un tiempo desperdiciado, un tiempo con la familia y las cosas que estamos pasando en familia, surgió eso y mi compromiso que yo hice esta semana fue ese, dedicar más tiempo a la persona que me necesita. En esto que estamos pasando es con mi hija Odalis. Entonces esa fue la meta que me propuse en lo personal y yo sé que mi esposa se lo propuso, ella también en lo personal, pasar más tiempo porque la teníamos descuidada. Cuando a ella le preguntaron qué era lo que estaba pasando, lo primero que resaltó es que mi papá y mi mamá de la casa a la iglesia a la casa y nunca me dedican tiempo a mí. Uh-huh. Eso nos afectó mucho a nosotros porque dijimos nosotros, wow, nos pegó duro. Gracias, Rubén. Gracias por compartirlo. Fue una meta que nos pusimos nosotros. Pasar más tiempo con Odalis y con tu esposa. Fantástico. Bueno, sería una buena meta también establecer nuevas relaciones con otros hermanos aquí en la comunidad. Invitar a comer a alguien, a otro matrimonio. Yo sé que a veces somos muy herméticos con las cosas que pasan en casa, pero invitar a otra pareja a casa a comer y conversar, ir estableciendo nuevas relaciones nos va a ayudar. Realmente este peregrinaje cristiano es bastante largo y hacerlo en soledad es muy complicado. Así que les invito a que trabajemos con esto. Bueno, vamos a entrar en materia, aunque nosotros podemos, como hablamos, tener voluntad para actuar y podemos tener pensamientos y podemos tener la mente de Cristo. Bueno, no procedemos automáticamente, es decir, nadie puede decir, no, yo tengo la mente de Cristo, entonces inmediatamente vivo una vida recta o inmediatamente salgo a predicar o inmediatamente me comporto de la manera apropiada. Ninguno de nosotros actúa de esa manera. Tenemos una variable adicional que son nuestras emociones. Y por eso juntos tenemos que pensar hoy día en que para tener un año diferente debemos tener en cuenta nuestras emociones. Yo sé que a veces las emociones son como una papa caliente. Cuando alguien empieza a llorar, uno no sabe qué hacer. Entonces lo más fácil es decirle, cállese o tranquilícese. Pero a veces el corazón es como un volcán que necesita estallar, expresar las emociones. Y algunos cristianos podrían pensar que expresar sus emociones no es algo bueno, que el cristiano no tiene derecho a sentirse triste o deprimido. Hoy les voy a demostrar con las Escrituras que no hay nada más lejano que ese pensamiento en las Escrituras, en la palabra de Dios. Así que lo primero que quiero invitarles es que para que tengan ustedes un año diferente necesitan involucrar sus emociones. No somos de palo, ¿sí? No somos de acero. Todos de alguna u otra manera nos sentimos afectados porque nuestros hijos no están acá, porque nuestra esposa no está acá, porque nosotros no estamos donde queríamos estar, porque por muchas cosas podríamos sentirnos afectados y podríamos utilizar, a pesar de tener todas las cosas claras en nuestra cabeza,
sentirnos imposibilitados para actuar. Así que quiero invitarlos a que hoy, a través de estas escrituras que vamos a leer, ustedes sean conscientes de la importancia que es vincular nuestras emociones para tener un cambio y una vida diferente. Y voy a hablar de 2 puntos, solamente 2 puntos. El primero es reconocer nuestras emociones. Y ahora les voy a mostrar un par de escrituras y quiero preguntarles a ver si alguien reconoce esas palabras y puede identificar quién fue el que las dijo. ¿De acuerdo? Miren, aquí van las primeras. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Job, Salomón, Jonás, David. Bueno, ¿quién lo dijo fue? Job. Job en el capítulo 10. Job dice algo muy interesante. Estoy hastiado de estar vivo. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿Alguien se ha sentido que ya no quiero vivir más? Ya esto es suficiente para mí. Y además entra uno a tener un conflicto con Dios. Dios mío, ¿qué te está pasando conmigo? ¿Por qué tú me estás oprimiendo? ¿Por qué me está pasando todo esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? Y además de todo esto, tú bendices al malvado, al impío. A ellos les va bien y yo estoy con que me quiero morir ahora mismo. Job es completamente abierto con Dios. Job expresa absolutamente sus emociones. ¿Quién dijo esto? Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio buenas nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole así alegrarse mucho, y que sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová. O sea, el médico que dijo era niño, pues que se muera, pues. Y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? Job. ¿Quién más? ¿Alguien más? Hubo un hombre fantástico, un gran profeta que dijo estas palabras. Jeremías. Jeremías desea ser o deseó en un momento ser un aborto. Y dice, maldito sea el que anunció que yo nací. Ojalá eso yo jamás lo hubiera visto. Yo ojalá me hubiera muerto dentro del estómago de mi madre. ¿Está deprimido? Está deprimido y gracias a Dios no estaba armado, porque si no hubiera hecho un desastre Jeremías. Jeremías realmente estaba cargado en su corazón. Estas palabras son de alguien que realmente está en un estado de tristeza bastante profundo. Recuerden que Jeremías pasó los momentos más difíciles de Jerusalén y está el hombre absolutamente solo, luchando contra el mundo religioso, contra el poder político, contra el mundo, contra sus vecinos, y en fin, el hombre está solo. Ahora, es posible que nosotros nos sintamos solos como Jeremías en un país que no es el nuestro, lejos de nuestras familias, y miremos a nuestro hogar y no encontremos el consuelo que necesitamos. Jeremías habló con Dios y hoy nosotros conocemos sus palabras. Alguien más dijo esto, pero el nombre está allí. Entonces Jesús les dijo, mi alma está hasta la muerte. O sea, no está muy triste nada más, ¿no? No estaba... ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo interpretamos que Jesús haya estado triste hasta la muerte? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tan triste estaba? De 1 a 10. 11. Miren, yo no sé si ustedes han tenido tristezas, tristezas de decepción, tristezas como que uno se encuentra sin esperanza.
Bueno, Jesús se sentía así. Ahora iba a estar completamente abandonado, enfrentando el mundo entero, y él, el Hijo de Dios, se sintió triste hasta la muerte. Entonces, que alguien le diga a otro cristiano: tú no tienes derecho a estar triste, la depresión es del diablo. Bueno, ¿entonces Jesús estaba endemoniado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Jesús era completamente humano y completamente divino. Y Él mismo nos enseña que no está mal sentirse mal. Pero esto no para acá. Miren, los hombres llamados por Dios a grandes propósitos y misiones, fueron cada uno de ellos capaces de reconocer los sentimientos que estaban experimentando. A Jesús no lo hacía menos Dios por reconocer que estaba triste. A Jeremías no iba a ser menos profeta porque dijera que estaba supremamente deprimido. Y esto no para acá, estos son solamente tres los que les menciono. Podríamos hablar de Elías, que le dijo al Señor en Primera de Reyes 19:4: quítame la vida. Y mi esposa mencionó también a Jonás. ¿Se acuerdan de la rabieta que tuvo Jonás porque el Señor le quitó el árbol aquel? Dice que mejor la muerte que la vida. O sea, yo no sé si estos personajes se iban como al extremo, ¿no? Ni siquiera se deprimían, ya iban como a la muerte. De hecho, Pablo, el apóstol, ese que le dieron tantas palizas y sembró tantas iglesias, un día dijo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, que estuvo en una situación tan crítica en Asia que hasta perdió la esperanza de salir con vida. Imagínense esa sensación. Ahora bien, lo fundamental de cada uno de ellos es que cada uno trató sus emociones con Dios. Y es hermanos y hermanas, el punto definitivo para que nosotros podamos progresar en nuestra fe y progresar en el manejo de nuestras emociones. Que juntos tengamos el valor, la honestidad de mostrarnos delante de Dios como nosotros somos. Las tristezas, las angustias, las emociones que suben y bajan, podemos ir en oración y contarle a Dios lo que estamos sintiendo. Si alguien se ha sentido decepcionado de su vida, ¿por qué es posible que alguien se sienta decepcionado de su vida? Mira atrás y dice: si yo no me hubiera casado con este hombre, si yo no hubiera casado con esta mujer, si yo no hubiera dedicado tanto tiempo a mis hijos, yo hoy sería otra persona. Yo hubiera podido estudiar, yo hubiera podido surgir. Si yo no hubiera parido tantos hijos, yo no estaría como estoy. Si yo no hubiera trabajado tan duro, mi espalda no estaría tan acabada. Si yo hubiera hecho ese negocio, si yo hubiera hecho tantas cosas y yo todavía estoy en esta choza, todo el mundo está progresando y yo estoy aquí tan angustiado, tan triste, tan deshecho, siempre el mismo, otra vez la misma cosa, otro año completamente igual. Todos nosotros en algún momento podríamos experimentar ese tipo de sentimientos. Y esas emociones nos pueden llevar al desastre. La diferencia para cada uno de nosotros este año va a ser que presentemos esas emociones y las tratemos con Dios. Porque ¿saben qué es lo fantástico? Que ninguno de esos hombres que pudo tratar sus emociones con Dios dejó de cumplir el propósito de Dios para su vida. Ninguno. Jesús trató sus emociones y gracias a su valor y a la fuerza que el Señor le dio, cumplió su propósito y nosotros hemos conocido la vida. ¿Cierto o no? Jonás atendió a la voz del Señor y lidió con lo suyo y pudo llevar el mensaje a Nínive. Jeremías, a pesar de tantas angustias, cumplió el deber que se le había otorgado y así sucesivamente. Ninguno de ellos trató su corazón, trató su corazón con Dios, dejó de cumplir su propósito. Pero a veces, mis hermanos, nosotros podríamos ser atropellados por nuestras emociones y huir de Dios, escondernos de Dios. Ya no voy a creer más en Dios. Ya no voy a seguir más en la comunidad. Voy a buscar otro lugar. Voy a huir de esta situación. En lugar de buscar refugio en Dios, podríamos huir de Dios.
Número 2, estas personas y nosotros no podemos ser dominados por nuestras emociones. Y esto es muy importante. Yo pienso en las emociones por mi casa, por nuestra casa, con mi esposa, pasa un tren. Hay una carrilera que va prácticamente atraviesa, pero no atraviesa, está en el lindero del seminario. Un tren grandísimo y pasa el Amtrak y pasan trenes cargados de muchas cosas. Cualquier cosa que se le atraviese a ese muchacho va a quedar hecho papilla. Yo creo, mis hermanos, que a veces las emociones son así. Que a veces nos atropellan. A veces las emociones que nosotros experimentamos pueden ser tan fuertes que nos nublan el juicio. Y terminamos diciendo cosas o haciendo cosas que después reflexionamos y decimos esto no debía haberlo dicho. Esto no debía haberlo hecho. ¿Les ha pasado? Pero ya es muy tarde, porque ya te fuites. Ya está ya heriste, ya lanzaste, o ya tomaste la decisión que no debías tomar, o ya lanzaste lo que no debías lanzar y ya no lo puedes echar para atrás. A veces, sobre todo los jóvenes, a veces podríamos pensar que tenemos el mundo en nuestras manos y tomar decisiones de las cuales más adelante podrían pesarnos. Las emociones son muy importantes porque el Señor las dejó, pero debemos luchar por poner esas emociones bajo el control de nuestro Señor. Todas estas metas, leer un libro, orar con nuestros hijos, con nuestras hijas, venir a la iglesia, aprendernos un salmo, leer la Biblia de lado a lado, estudiar un poco de inglés, manejar un auto, quizás aprender a montar bicicleta o tocar un instrumento, todo eso, hermanos, se puede ir al traste si nuestras emociones nos dominan. Todos esos buenos propósitos, hermanos, se van al traste si alguien no se para y toma el control de sus emociones para ponerlas a los pies del Señor. Cualquier iniciativa puede quedar languideciendo paulatinamente hasta que llega marzo y otra vez un año común y corriente. Y todos esos buenos deseos de enero empiezan a marchitarse, y ya esperemos hasta el próximo año. Y el otro año se repite la misma historia. Y el otro año se repite la misma historia. Espiritualmente nos puede pasar lo mismo. Muchos quieren servir en la iglesia, muchos tienen el deseo de hacerlo, muchos les anhelan en su corazón hacer algo más, pero se queda solamente en deseos. Tenemos que hacer algo, hermanos y hermanas. Tenemos que luchar porque las emociones nos pueden llevar a sacar excusas como estas. Es que no me siento motivado. Es que no me siento que tengo ganas, tengo pereza. Yo ya no estoy para eso. Estoy muy viejo. Loro viejo no aprende a hablar. Perro viejo no aprende trucos nuevos. Y sacamos todas las excusas y todas las cosas que nuestras emociones nos gritan. Yo nunca fui bueno para eso. Al final es otro año más. Nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Y podríamos sacar toda la cantidad de argumentos basados en nuestras emociones para no hacer lo que en nuestro corazón propusimos hacer. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que ustedes decidan ahora mismo tener un año diferente. Reconocerse a sí mismos como hijos, hijas de Dios, reconocerse a sí mismos como personas valiosas, tan valiosas que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, administrar nuestro tiempo de la mejor manera y poner nuestras emociones en las manos de Dios. Reconózcanse, mírense. Yo no sé ustedes, pero bueno, en mi caso, a mí mi corazón me dice cuando yo estoy respondiéndole mal a mi esposa. ¿Les ha pasado? Su corazón dice, esto no estuvo bien dicho. Y si estás a tiempo, echas reversa y dices perdón. Pero si no echas reversa, sigues adelante. El otro se ofende y el otro te responde. ¿Les ha pasado? ¿Sí o no?
¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado con sus hijos? Lanzan la piedra y luego dicen, pero ese es mi hijo, se tiene que aguantar todo lo que yo le diga. Pues al fin y al cabo es mi hijo, que se aguante. Y a veces los hijos le lanzan a los padres. Aunque creo que ese es el caso ahora, ¿verdad? Ahora los padres parecerían atemorizados por las garras de los hijos. Pero eso es otro sermón, no vamos a hablar de eso hoy. Hermanos, las emociones nos pueden paralizar y detener nuestro progreso. Pero también nos pueden llevar a atrevernos a hacer y a decir cosas y minimizar los riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que las emociones no necesariamente son negativas, que nos van a mantener oprimidos y nos van a llevar down siempre, vamos a estar abajo siempre. No, las emociones no son necesariamente o en todas las oportunidades así. A veces las emociones nos pueden llevar a creer que todo es posible. Como alguien dijo, aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Ahora, esta es la voz de Jesús. Te aseguro, Pedrito mío, que hoy, esta noche, esta misma noche, antes de que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. No, Señor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que yo lo voy a negar? No, Señor, ¿cómo se le ocurre? Yo no lo voy a negar. Yo soy el Hijo de Dios. Pues yo soy Pedro. Yo no lo voy a negar. Aunque tenga que morir contigo. Uy, caracoles. No, Dios mío, hasta el infinito y más allá. Ahora sí. Bueno, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. ¿Emociones? Estaba por allá en las nubes. A veces nos comprometemos con palabras. A veces decimos más. Las emociones nos inundan y decimos cosas que no debimos haber dicho. ¿Qué le pasó a Pedro? Chacho, así es. Ustedes saben qué le pasó a Pedro. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de Pedro? Que echó reversa. Se dio cuenta que había metido la pata y fue y le dijo a todos a sus hermanos y a sus hermanas, negué al Señor. Y lloró amargamente y se arrepintió y volvió a arrancar. Pero a veces nuestras emociones nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Nos pueden lanzar a negocios, nos pueden llevar a compromisos, nos pueden llevar a decir cosas, comprometernos con nuestras palabras y al final salir con un poco de cosas que no debían haber pasado. Ahora la pregunta es ¿qué hacer? Y aquí vamos a concluir nuestra clase. La respuesta no es complicada. La respuesta no es complicada y esto es algo supremamente práctico y es el sentido de estas 3 clases, hacer algo muy práctico. Y quiero invitarles a que sigan los siguientes pasos que les voy a mencionar. Pero no olviden algo. Dominar nuestro carácter, someter nuestros pensamientos y nuestra voluntad y nuestras emociones no es tarea fácil. No es algo de que tú lo propongas al inicio del año y tuerzas los dedos y creas que va a salir todo bien. Que con un propósito llevamos 5, 10, 20, 30, 40 años viviendo de la misma manera, respondiéndole a nuestra esposa o a nuestro esposo de la misma manera, teniendo las mismas conversaciones con Dios a la carrera por meses, con muy poca disciplina para leer la Biblia. Ahora no vayan ustedes a creer que mañana ya van a estar leyendo un capítulo, 2, 3 capítulos facilito. No, eso no va a ser fácil, porque estamos luchando contra nuestra carne y nuestra carne es cómoda, no se quiere mover, se acomoda. ¿Alguien ha empujado un burro alguna vez? Yo he visto con mis ojos mujeres y hombres intentando jalar a los perros. El perro se acuesta y ahí es más fácil arrastrarlo que moverlo. ¿Les ha pasado? Bájese de ahí. Él es el macho alfa, él no se va a bajar. ¿Te vas a bajar tú? Ahora, empujar un burro es terrible. ¿Quién va a mover ese burro? Miren, yo no voy a ofender a ninguno de ustedes.
Pero es posible que el carácter de algunos de nosotros sea así. Y para mover nuestro carácter, para mover nuestra manera de hablar, para mover nuestra vida espiritual, esto va a ser como empujar un burro. Se va a resistir, se va a resistir, se va a resistir, se va a resistir. Y el único que nos va a ayudar es ¿quién? Dios. Dios es el único que hace surgir de nosotros la vida, que nos da fuerza. Recuerden que el dominio propio, el amor, la compasión y todas esas cosas fantásticas son frutos del Espíritu Santo. Eso no sale natural de nosotros. Así que les quiero invitar, hermanos y hermanas, a que si ustedes se miran al espejo y se dan cuenta que están empujando un burro, no desistan. Sigan empujando, porque eventualmente se moverá. ¿Se acuerdan de esa montaña se moverá? Uno se emociona cantando esa montaña, pero imagínense moverlos a ustedes. Empujar, 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 empujar. Esto no va a ser sencillo. Pero si se mueven, aunque sea un poquito, mueven un poquito, la siguiente respuesta a la esposa o al esposo es más suave. La siguiente lectura es un poquito más larga. El siguiente día no se hacen 5 sino 10 flexiones. Al siguiente día ya no se hace un poquito de inglés sino un poquito más. Paso a paso, gota por gota, poco a poco conseguiremos las cosas cambiar. Pero si nos rendimos, va a ser cansarse al empujar el burro por solo la primera vez. No podemos rendirnos, no podemos rendirnos. Y este año, hermanos y hermanas, les quiero animar a que ninguno se rinda. Pero tienen que apuntar a algo, tienen que trazar una meta, algo hacia dónde ir en su comunicación y en su relación con Dios. Ahora, si lo hacemos poco a poquito, si quiero, si puedo y con el favor de Dios lo voy a hacer, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar y Dios nos va a bendecir. Termino con estos 7 pasos. Estos 7 pasos son el resumen de la clase, de las 3 últimas clases con esta que les he dado. Lo primero, tenemos que orar. Tenemos que orar, necesitamos orar. Ustedes necesitan orar. Orar y orar y orar y orar y pedirle a Dios insistentemente: Dios mío, toma el control de mi vida. Dios mío, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Todos los días, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Una y otra. Pero es que no hago más que orar lo mismo. No importa, siga orando lo mismo. Ore y ore y ore y ore y Dios lo va a ayudar. Dios lo va a ayudar. Número 2. Reconózcanse a sí mismos, mírense al espejo a sí mismos y reconózcanse como hijos e hijas de Dios. Mírense al espejo. En Colombia hubo una discusión muy interesante. Y esto fue hace varios años. De pronto ha pasado en sus países, de pronto mi país no es el único. A veces los congresistas o los concejales o los diputados o los alcaldes, cuando están pasados de tragos, se creen que pueden pasar sobre cualquier ley. Entonces, cuando el policía ve al diputado pasarse la calle, cometer una infracción, lo detienen. Y el resultado es que el diputado le responde al policía: usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy, no sabe usted con quién se está metiendo. Y se ponen cachorros, ¿no? Se ponen bravos y todo el asunto. El presidente de mi país en aquel tiempo dijo: pues, señor policía, si alguno de estos personajes les dice que usted no sabe quién soy yo, espóselo y dígale: efectivamente yo no sé quién es usted, pero en la estación de policía lo vamos a averiguar juntos. Hermanos, nosotros tenemos que vernos como lo que somos. Tenemos que identificarnos y decirnos: Dios mío, yo realmente soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Necesito vivir y pensar como tal, como un cristiano. Este año va a ser diferente. Número 3. Como les conté en la primera clase, debemos luchar por someter nuestros pensamientos a Cristo. Todos los días, hermanos, tenemos una lucha brutal con esto. Con nuestras respuestas, con nuestra amabilidad, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras conversaciones, con nuestros padres, con las personas con las que vivimos. Tenemos que luchar siempre: Dios mío, esto lo pensarías tú, de esta manera responderías. Ayúdame a tener una actitud apropiada como Cristo la tendría.
Número 4, tener la voluntad de cambio, desear cambiar. Número 5, ser conscientes de nuestros recursos y administrarlos de la mejor manera. Número 6, reconocer mis emociones, como les mencioné hoy. Ahora, si usted se mira a sí mismo y hace un examen honesto de su carácter y se ve a sí mismo como amargado o amargada, llorona o llorón, caprichoso o caprichosa, yo me victimizo a mí mismo, soy demasiado soñador o soñadora, me comprometo rapidito y después no cumplo. Piensen ustedes, háganse un examen, examínense a sí mismos. Soy demasiado consentidora o demasiado consentidor con mis hijos. Soy indiferente a las faltas. No permito que nadie vea nada malo de mis hijos o de mis hijas. Yo siempre tengo la razón. Examínense, mírense hacia adentro. Reconozcan quiénes son. Sometan estas cosas y trátenlas con Dios. Y ustedes, hermanos, van a ver cambios este año en sus vidas, en sus matrimonios, en sus hijos. Está en la palabra de Dios. Aquí está la clave. Jesús lo hizo, Jonás lo hizo, Jeremías lo hizo, Elías lo hizo, cada uno de los grandes hombres lo hizo. Así que vamos a hacerlo nosotros también este año. Vamos a ponernos en las manos de Dios y a tener un año maravilloso. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es toda la clase por el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan venido. Les ruego por favor que me acompañen a que oremos. Mis queridos hermanos, antes de irse, no olviden venir acá por su devocional, que va a tratar un poco acerca del Evangelio, en el Evangelio de Lucas. Demos gracias al Señor. Sí, Lesbia.